agradecerles tanto a Luis como a Pablo por haberse sumado a esta propuesta. Luis ya nos contará un poquito sobre él, pero es coautor de muchos de los materiales que ofrecemos desde acá, desde Logos, para la enseñanza religiosa. Pablo está colaborando con nosotros, brindándonos asesoramiento pedagógico también en la implementación de los proyectos de religión. Así que bueno, esperamos que nos acompañe la tecnología, que no se caiga el wifi, que todo funcione, y si no, bueno, contaremos con la paciencia de todos ustedes. La idea es que este coloquio no dure, bueno, más de 1 hora, y bueno, cualquier pregunta que tengan la pueden ir realizando en el chat, y las vamos a ir moderando. De cualquier manera, ya contamos con los anticipos que nos hicieron a la hora de registrar. Bueno, Pablo, entonces, y Luis, lo dejo en sus manos. Bueno, una bienvenida formal, ahora sí, a vos, Luis, y a todas las personas que se han conectado, a todos los participantes. Queremos darle las gracias por haberse sumado a esta propuesta, que es como un puntapié, ¿no? Un comienzo de reflexión, que seguramente muchas de las cosas que vamos a ir escuchando nos van a quedar resonando en el corazón y nos va a llevar también a seguir pensando en nuestras casas y también en nuestras actividades. Queríamos hacerte una primera pregunta, Luis, y es un poco también que nos ayudes a conocer... Disculpa un momento. Sí. Disculpa un momento, Pablo. Oigo voces que no son celestiales. Participantes que tenían el micrófono activado. Exacto. Sí. Ahí estamos. Sí. Perfecto. A ti te oigo perfectamente, ¿eh? Solo eran alguna interferencia. Genial. Luis, queríamos preguntarte un poco para conocerte más, acerca de, bueno, que nos cuentes brevemente quién eres y cuál es tu experiencia, ¿no? En la enseñanza religiosa. ¿Quién soy? Esta es una pregunta difícil que nos hacemos continuamente. Pero mira, en relación a lo que vamos a hablar, ¿no? Yo actualmente a lo que me dedico principalmente es a la elaboración de proyectos editoriales. Es decir, mi principal tiempo consiste en escribir libros de texto, actividades, etc., de áreas relacionadas con las humanidades, las ciencias sociales y ahora actualmente sobre todo de religión. Estoy trabajando ahora en un proyecto de religión para primaria, para España, que por cierto, pues estoy así con ilusión porque estamos acumulando o vertiendo en ese proyecto toda la experiencia acumulada, porque, bueno, esto hace ya quizá más de 20 años que me dedico a esto, ¿no? Pero durante la mayor parte del tiempo ha sido, o sea, antes era profesor de ciencias sociales y de religión, principalmente en secundaria. He sido profesor durante 25 años. A partir de un determinado momento me surgió la oportunidad de colaborar en la elaboración de libros de texto, aportando mi experiencia en el aula y mi experiencia pedagógica. Durante bastantes años he ido compatibilizando las dos cosas y desde hace un tiempo me dedico en exclusiva al trabajo, pudiendo dedicarle más tiempo al trabajo de los libros complementarios, ¿no? En paralelo, y esto lo considero pues realmente una bendición, ¿no? Porque desde hace unos 20 años también, o sea, coincidiendo cuando empecé a dedicarme a lo de los libros, he tenido la oportunidad de dar muchas capacitaciones a profesores de religión en muchos países de América, ¿no? He estado en muchas ciudades, seguramente en las ciudades en las que de los que estamos ahora reunidos he estado, y a lo mejor alguno de ustedes me conoce, porque he pasado muchas noches en Flechabús, Andesur, los autobuses estos que van conectando las distintas ciudades de Argentina. Siempre que he estado en Argentina me he sentido explotado para hacerme trabajar, pero dulcemente explotado.
siempre muy bien tratado y sobre todo que ha sido un aprendizaje enorme poder conocer a tantas y tantos profesores de realidades muy distintas que te aportan su experiencia, que la sumas a la tuya, a la reflexión, etc. Y esto es lo que me parece que esa experiencia y el tiempo que dedico a esto es lo que me permite a lo poder compartir con ustedes este rato, ¿no? Muchas gracias, Luis. Entonces, Gracias por compartirnos y también abrirnos a tu vida, ¿no? Te queríamos contar que al momento de invitar a las personas a sumarse a esta propuesta, le habíamos dejado unas preguntas acerca de qué dificultades se encontraban. Y me gustaría poder hacer una síntesis y compartirte algunas de las dificultades que escribieron, que nombraron acerca de los desafíos que tienen en la enseñanza religiosa, ¿no? Solamente voy a citar algunos. Dificultades en cursos numerosos, también dificultades de apatía de los alumnos, muchos nombraron falta de interés, falta de formación, dificultades en encontrar recursos y materiales para abordar el tema de la enseñanza religiosa. Hay personas que nos han escrito sobre la pérdida del sentido religioso de los alumnos, falta de fe, falta de colaboración también en la casa, por parte de los padres, y también algunos hablaban de problemas de adaptación al nuevo currículum, en casos puntuales en determinadas provincias acá de Argentina. Queríamos preguntarte cómo es la realidad en España, donde vos estás, acerca de la enseñanza religiosa, esta indiferencia con respecto a la fe, a la religión. Hay muchas personas que van a estos colegios porque, bueno, por otros motivos que no sean estrictamente hablando que sean católicos. Así que queremos compartir, que nos compartas cómo es la situación allá en España. Hombre, la situación que me has descrito con las dudas o lo que habían manifestado los participantes en este foro, digamos, no me sorprenden, no me he llevado las manos a la cabeza diciendo ¿cómo es posible que ocurra esto?, ¿no? Porque efectivamente es una realidad que en España existe, ¿no?, en Europa, bueno, que existe en España desde hace mucho tiempo y concretamente en la zona en la que yo estoy, pues, de una forma más acentuada, este proceso de secularización que se nota en las familias y a través de las familias pues llega tan escolar, pues es la realidad. Entonces, yo pienso que todos estos grupos numerosos perdidos o falta por parte de los alumnos, todos estos problemas que has ido enumerando, hacen que la clase de religión sea un reto, es decir, una dificultad que hay que abordar, que no sea una tarea fácil, digamos. Y por tanto, es un estímulo, el hecho de que sea un reto, pienso que es un estímulo para hacerlo muy bien. Y es un estímulo para la creatividad. Hace un momento me hablabas de ese vídeo, que no lo he visto, pero de un sacerdote en Italia que, como todo el pueblo está confinado en sus casas, ha salido a la calle con la custodia bendiciendo a las casas. Bueno, eso es creatividad inversa. La gente no puede venir a la iglesia porque no puede salir de casa. Salgo yo y hago otra cosa. Es un ejemplo de creatividad ante la adversidad, ¿no? Entonces, la situación en España, digamos que socialmente o culturalmente es parecida, o sea, en esto es muy semejante, pero lo que es, o sea, hay en el tema de la enseñanza religiosa, se dan como dos circunstancias que a lo mejor lo hacen distinto. Por una parte es que la enseñanza religiosa está muy definida por el currículum. Es decir, el currículum oficial integra todas las materias y también integra la clase de religión como una asignatura más. Y por tanto están muy definidos los contenidos y la metodología que hay que utilizar en la clase de religión.
Y esa metodología es equivalente a la metodología de las demás materias. Hay unos elementos, por ejemplo, las competencias que son transversales, ¿no? Y que, por tanto, la asignatura de religión, igual que la de matemáticas, la de ciencias o la de literatura, por ejemplo, contribuye al alcance de esas competencias, de esas habilidades, de esas aptitudes de los alumnos. Es decir, la asignatura queda muy integrada en el sistema escolar, ¿vale? Por otra parte, esto era un primer factor, que el currículum define muy bien cómo tiene que ser la asignatura. Por otra, que a los docentes se les exige una titulación para que puedan dar clase de religión, que es muy exigente, es decir, son 3 años de formación para tener el título para poder impartir oficinas. Eso también dota de recursos. Pero después, en cuanto a la asistencia o no a la clase de religión, claro, en los centros públicos tienen la obligación de ofrecer la clase de religión católica. Después los alumnos, las familias, eligen o no asistir a esa clase. Los que no asisten a esa clase hacen en el mismo momento una actividad, otra materia complementaria, una educación en valores o lo que sea, ¿no? Es que en la escuela pública no hay nadie que esté obligado a asistir a una clase de religión. Esto hay un cambio de perspectiva, ¿no? Si tú a la clase que vas porque quieres, es distinto que si te obligan a ir. En las escuelas concertadas o privadas, porque no sé si existe aquí el concepto de escuelas concertadas, más o menos, ¿eh? Son escuelas... Sí, le hablamos de gestión privada. Privada. De acuerdo. Se entiende. Entonces ahí depende, ¿no? Depende. A lo mejor hay escuelas donde las familias son muy conscientes del motivo por el cual han elegido aquel colegio y otros que no. Y entonces aquí creo que es importante cómo cada centro gestione la información que se da a las familias cuando llegan al colegio sobre cómo se va a tratar, con qué enfoque la enseñanza religiosa. Y a veces el tema de la libertad, eso depende mucho, pienso, del contexto de la institución, ¿no? No será lo mismo un colegio de titularidad católica, ¿no? De una institución religiosa, por ejemplo, que uno que no lo sea. Pero el hecho de que la clase de religión va a ser opcional, lo que lleva consigo es que el que ha optado por aquello está con una actitud distinta. Pero, en fin, volviendo a lo del principio, pienso que estas dificultades son estímulo para ponerse las pilas, digamos, para decir, oye, hay que trabajar bien, hay que estimular la creatividad, y la creatividad se consigue con trabajo. Qué bueno. O sea, que teníamos pensado una segunda pregunta que se relaciona con esto, ¿no? Es decir, cómo los profesores pueden abordar esta realidad. Y vos ya nos marcabas una pauta, ¿no? Esto de la creatividad y también que tiene que ver con una forma de pensar... Pero es muy general, ¿eh? Esto que digo, reconozco que es muy genérico. Claro. Una forma de pensar el mundo y las oportunidades no tanto como un peligro, sino más bien como una oportunidad, una posibilidad para desplegar toda la creatividad ante estos nuevos desafíos, ¿no? ¿Algún aporte más acerca de la función del docente, cómo el profesor puede abordar esta realidad compleja, sí, pero que también es desafiante? Yo creo que lo apuntabas no sé si has dicho, si has utilizado este verbo, pero yo creo que es muy importante, como en tantas cosas de la vida, la mirada que tengamos hacia esa realidad. O sea, cómo miremos la realidad, ¿no? Y pienso que esto hay que abordarlo mirando hacia adelante, no mirando hacia atrás. Pero mirar atrás querría decir, pues, tener una especie de nostalgia por otros tiempos que no existen, por otra parte, porque esta visión no sirve para nada. Es una visión que esteriliza, ¿no? Que
que nos... En cambio, mirar adelante con ilusión y con esperanza, pero fundamentada, esa ilusión y esta esperanza, diría, hombre, no solo en la fe, que es imprescindible, ¿no? O sea, tenemos que contar también con la fe, pero en esta visión así más del trabajo de la que estamos hablando, fundamentar esa esperanza en el trabajo y en la creatividad que decía antes, ¿no? Pero una cosa que me gusta compartir y que ahora me viene a la cabeza, porque lo he dicho muchas veces, ¿no? Que, o sea, lo que tendríamos que lograr, o sea, la traducción de esa creatividad, de ese esfuerzo, que sería el fundamento de esa esperanza. O sea, no tenemos esperanza cuando nos pensamos que no podemos lograr aquella meta. Lo que tenemos que hacer es creernos nosotros que sí que podemos lograr esa meta, que es, ¿cuál es esa meta? Sería, es lo que me parece que lo explica, ¿no? O sea, tendríamos que lograr que nuestros alumnos digan, me encanta la clase de religión. Me encanta la clase de religión porque me hace pensar. Ahí solucionamos un problema de sonido, ¿no? Un segundo, que se van agregando nuevas personas y se van incorporando el audio. Entonces ahí ya seguimos. Perfecto, muchas gracias. Digo, me encanta la clase de religión, entonces, objetivo, ¿no? Recapitulamos. Objetivo, que los alumnos digan, me encanta ir a clase de religión porque me hace pensar, porque aprendo cosas interesantes, cosas que me ayudan a entender, ahora entiendo esto, ¿no? A entender que hago actividades interesantes, ¿no? O sea, porque tienen la sensación de que en clase están, y esta reflexión que hago nos da pistas sobre cómo abordarlo, ¿no? Pero que en la clase de religión yo piense, yo haga cosas interesantes y sobre todo aprenda cosas interesantes, hace que los alumnos estén satisfechos con aquella clase. ¿Y cómo lograr que los alumnos estén satisfechos con la clase, ¿no? Pienso que algo muy importante es evitando la rutina por nuestra parte. Es decir, no hacer lo mismo que hemos hecho siempre, si llevamos mucho tiempo haciendo, ¿no? Porque en la educación, no solo en la enseñanza de la religión, sino en general en la educación, tenemos una tendencia generalizada a continuar y concretamente a reproducir nuestra experiencia pasiva en este sentido. Es decir, tal como me enseñaron a mí la religión, así voy a enseñar yo la religión a mis alumnos. Y eso sería esa rutina a la que hago referencia, ¿no? ¿Y cómo evitar esa rutina? Yo creo que la pista nos la da el incorporar las metodologías innovadoras, que hay un montón, ¿no?, a contenidos del área de religión. Es decir, cuando se habla tanto, ¿no?, pues en todas partes de innovación pedagógica, de metodologías, de educación por competencias, etc., fijaros que nunca se habla de un contenido concreto, porque esa metodología es válida para cualquier contenido. Por tanto, también para los contenidos del área de religión. Entonces, aprender, asimilar metodologías y aplicarlas a los contenidos, pienso que es el camino para lograr que los alumnos, para ellos, la clase de religión sea una experiencia agradable, motivadora, ¿no? Y cuando digo metodologías innovadoras, no pienso en absoluto, y por eso quiero especificarlo, en los dispositivos tecnológicos. O sea, cuando digo que no pienso en ellos, no me refiero a que no haya que utilizarlos. Lo que quiero decir es que no hay que confundirlos. Es decir, innovación pedagógica no es una innovación en las herramientas, sino una innovación en aquello que hace la cabeza del alumno, ¿eh? Pues el trabajo cooperativo, el trabajo de las
diferentes inteligencias, de los proyectos, etcétera, ¿no? En fin, no sé si te he dado... Han sido pistas. Está muy bueno. Hay palabras que van quedando resonando, ¿no? Me gustaría, seguramente las personas que están participando están ahí, el audio. A ver cuál es que está hablando. No encontramos alguna persona que se agregó, debe ser un juego de los últimos. Alex. Ahí está. Decía algunas palabras claves, ¿no?, que fueron quedando resonando, ¿no? Esperanza, creatividad, actividades interesantes, evitar la rutina de repetir, reproducir, buscar estas metodologías innovadoras, y también Luis nos hablaba acerca de qué entendemos por innovación, ¿no? Porque muchas veces pensamos que esto es cuestión de cambiar recursos, pero también se requiere de un corazón nuevo, ¿no? De docentes nuevos para alumnos nuevos. Y me acordaba una experiencia que un joven compartía de cuál profesor había impactado en su vida, y él nos mostraba una foto de cuando él había asistido a una clase en la cual dice, este profesor, se acordaba su nombre, su apellido y lo que le había enseñado, porque dice que al momento de hablar este profesor le brillaban los ojos. Él utilizaba esa expresión, ¿no? Es decir, que era un apasionado por lo que estaba diciendo, no solo transmitiendo un saber, sino también él estaba involucrado en ese saber, ¿no? Y a mí siempre me quedó esa imagen de este alumno que decía que lo recordaba ese profesor porque le brillaban los ojos. Es muy buena la imagen, ¿eh? Sí, es una charla TEDx que la vi hace un tiempo y que aprovecho después, podemos proveer el material para que también lo vean, y yo me lo pensaba también en mi tarea, en mi identidad como alumno que fui, que también soy porque estoy aprendiendo, y también como profesor, ¿no? Es decir, a ver, cuando estoy entrando al salón, ¿me brillan los ojos? O caí en esto que vos decías de repetir, de la rutina. Bueno, creo que las palabras claves para que los ojos nos brillen está en esto, ¿no? En la esperanza y en la creatividad. Queríamos... Pero es una esperanza, perdona, pero insisto, no una esperanza, digamos, vacía, sino una esperanza que se fundamenta en que pongo los medios para lograr un fin. No una esperanza pasiva, ¿no? De ver si cambian las cosas por la gracia del Espíritu Santo. ¿Nos podrías hablar, recién con Lucía estábamos viendo la novedad en los libros, sobre una competencia que no se suele nombrar acá, por lo menos en los trabajos que uno ha visto, ¿no? Sobre la competencia trascendental. Y vemos que está presente en el proyecto que ustedes, junto con otras personas, han colaborado en la redacción. Cuando hablamos de competencia trascendental, ¿a qué nos referimos? ¿Qué nos puedes contar? Mira, es un tema interesante, que en los últimos tiempos le he dedicado un poco más de atención. Mira, vamos a utilizar 3 términos, porque es importante definir, por lo menos en este campo, las palabras, ¿no? Yo hay 3 términos que utilizo como equivalentes, más o menos sinónimos. Tienen matices, depende del contexto en el que hablemos, ¿no? Si hablamos en el contexto de las competencias, hablamos de competencia trascendente. En el contexto... Tenemos, Luis, una... Que lo he trabajado desde la inteligencia... ¿Perdón? No sabemos si es una cuestión de acá. El tema de la... Nos decía recién sobre la competencia trascendental. Se cortó, si podías retomar la idea previa. Vale, he dicho que si lo vemos de lo que estamos hablando, o sobre lo que me preguntas, si lo vemos desde la óptica de las competencias, le podemos llamar competencia trascendental o competencia espiritual. Si lo vemos desde la perspectiva de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿no? Pues las inteligencias musical, visual, kinestésica, etcétera, podemos hablar de competencia espiritual, perdón, de inteligencia espiritual.
Y después hay una palabra lo que ahora está utilizando muchísimo, publicando libros, pero uno detrás de otro, que un poco lo engloba todo también, o lo ve desde otra perspectiva, pero no para referirnos a lo mismo, que es el concepto de interioridad. Entonces, si ahora definimos un poquitín qué es esto de la interioridad, lo podemos trasladar al tema de la enseñanza, porque tiene matices muy interesantes, ¿no? Miren, cuando hablamos de interioridad, hablamos de algo, de ese mundo interior que todas las personas, por el hecho de serlo, tenemos. Es esa capacidad de tener conciencia de uno mismo y conciencia del entorno, de las demás personas, del entorno material, y por tanto también conciencia de la trascendencia, conciencia de Dios, conciencia de formar parte de un todo. Esa interioridad, digo interioridad y no vida interior o vida espiritual. El problema es que en la cultura, digamos, latina, se ha confundido por tradición de siglos o se ha identificado lo espiritual con lo religioso. En cambio, en la cultura anglosajona se utiliza la palabra espiritual con una gran naturalidad y que no tiene ningún significado religioso. Claro. De hecho, en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, cuando habla de la educación, o no sé si es incluso en el primer artículo, dice que todos los niños tienen derecho a una educación, pues, espiritual, etc. Que es algo propio de la naturaleza humana, ¿no? La espiritualidad. ¿Significa espiritualidad o vida necesariamente religiosa? No. Lo que sí es cierto es que no puede haber una vida auténticamente religiosa sin una base, sin una capacidad espiritual, ¿no? O sea, es una forma de expresar esa capacidad espiritual. Entonces, esa interioridad que la tienen todos los alumnos por el hecho de ser personas, como lo tenemos todos, es algo que, igual que ocurre en demás inteligencias, y ahora nos trasladamos al ámbito de la educación, hay que crearlas, hay que cultivarlas, ¿no? O sea, todos tenemos una inteligencia musical, todos tenemos una inteligencia visual, más o menos innata, ¿no? No todos en el mismo grado, pero todos tenemos una mínima capacidad de oído, de ver, de percibir, de utilizar las palabras, de la lógica, etc. ¿Qué hay que hacer en función de la escuela? Pues cultivar, fíjate que me gusta utilizar este verbo, ¿no? Cultivar esa capacidad, es decir, crear las condiciones necesarias para que esa cualidad que ya tengo fructifique, se desarrolle, crezca. Entonces, en la educación, y no hablo de la clase de religión, en la educación habría que, y esto se está empezando a implementar cada vez más, insisto, no en la clase de religión o no como una peculiaridad de la educación o de las escuelas religiosas, no. La enseñanza en general, para que sea integral, para que sea completa, es muy importante que cultive esa interioridad, que permita que los niños y niñas y los jóvenes descubran que tienen un mundo interior, enseñarles no solo a mirar hacia afuera, sino a mirar adentro y a tomar conciencia, porque en ese mirar hacia adentro es de donde surgen actitudes fundamentales e imprescindibles para la humanidad hoy en día, como es la compasión, la gratitud, la solidaridad, etc. Estas actitudes, para que sean auténticas, más que recibirlas de fuera, hay que hacerlas brotar desde dentro. Y esto no lo había pensado ni dicho nunca, pero ahora me ha venido a la cabeza, es lo que dice Jesús, ¿no? O sea, que del fondo del corazón es de donde nacen las buenas obras o las malas obras, ¿no? Pues lo podríamos trasladar a la educación, ¿no? Si cultivamos la interioridad. ¿Y cómo se cultiva la interioridad? Ejercitándola. Y por eso
algo muy importante que tiene que haber en ese proceso de la educación, de la interioridad, sin ser lo único, pero es la puerta de entrada principal a la interioridad, es el silencio. ¿Cómo iniciar? Y si tenés alguna experiencia que nos puedas compartir o que te haya llegado a través de este rol como escritor. Ahora en el proyecto en el que estoy trabajando ahora, que este año hemos terminado ahora el libro de primero y segundo grado de primaria, en todas las unidades hay un ejercicio de silencio y continuaremos haciéndolo en todos los años, ¿no? Mira, el silencio tiene que ser al principio, porque estoy hablando de niños de 6 años, ¿eh? Y maravilloso que lo empiecen cuanto antes. Yo recuerdo, o sea, de los pocos recuerdos que tengo, no sé si son muchos o pocos, pero de los más remotos que tengo, es cuando mi abuela me llevaba a la iglesia que había delante de su casa y íbamos a hacer la visita. Yo no sabía lo que significaba entonces, pero íbamos a la iglesia y nos sentábamos y estábamos allí no sé cuánto tiempo, pero yo ese tiempo en silencio lo recuerdo como algo gratificante. Es decir, algo en lo que, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Que los niños tengan esa experiencia. Esto es como en la lectura. O sea, ¿cómo haremos que que los niños sean lectores en el resto de su vida? Si tienen unas experiencias gratificantes de lectura. Si la experiencia lectora en el colegio es gratificante. Pues lo mismo con el silencio. Entonces, claro, la capacidad de estar quieto en silencio para un niño es muy limitada. Entonces, no pasa nada, que sean 30 segundos, 1 minuto. Pero ese silencio tenemos que llenarlo. Es decir, tiene que tener una intención, un objetivo. Y, por ejemplo, es decir, bueno, primero crear unas condiciones, por ejemplo, de luz, de una luz, apagar la luz del aula. Que los alumnos sepan ya que cuando se apaga la luz, respiración antes. Después, libertad de postura, que no sea en el mismo asiento donde se sienta el niño en el aula, sino en un rincón de silencio, por ejemplo, que proponemos para que el niño pues, pueda estar cómodamente. Estamos hablando de niños pequeños, pero ahora me preguntabas por alguna experiencia. Recuerdo el año pasado me llevaron a un colegio en Lima y me pusieron en un salón de actos con todos los alumnos de segundo, allí sería bachillerato, bueno, alumnos de 16, 17 años, todos en un aula. Y me propuse el reto de probar, porque iba a hablarles un poquitín de esto, y lo que hice fue antes hacer el experimento, me atreví a hacerlo, y fue asombroso. Y los profesores que había allí quedaron asombrados, porque fue lograr que en un salón de actos, todos podemos imaginarlo, ¿no? Pues con 200 chicos y chicas de 16, 17 años, en absoluto silencio durante 3 minutos, que es muchísimo, 3 minutos. Yo les iba hablando en voz baja, ¿no? Que cerraran los ojos, que pensaran recuerdo, les hice pensar en las personas que aquel día habían hecho algo por ellos. O quizás les hice pensar en las personas de su familia, ¿no? Uno por uno. Y que interiormente les fueran dando las gracias por algo. Exacto, les dije, pensad en algo, id pensando en las personas de vuestra familia, una por una. Ahora piensa en algo que hayan hecho por ti. Dejas pausas, o sea, vas pautándolo, ¿no? Dirigiéndolo, como una meditación así dirigida. Y dales las gracias y entonces cada uno iba en silencio agradeciendo. Después dejabas un buen rato. Y cuando ya por fin, ¡pam!, volvimos a hacer preguntas, asombrados de la experiencia que habían tenido.
Y no habían hecho absolutamente nada especial, ninguna técnica importada de no se sabe dónde. Simplemente vivimos en silencio, con los ojos cerrados, centrando la atención a de gratitud. Suenan palabras, despertar, innovar, ¿no? Como me acordaba lo que decías al principio, también ese innovar implica buscar nuevos tiempos, espacios. Hablabas de un lugar donde entre la rutina del día, la clase propiamente dicho y el espacio del silencio. Y también, ¿no? Tomaba esta idea que vos hablabas del silencio, de despertar, es decir, algo que ya está como capacidad en el hombre, pero que no la conocen. Así que no es una técnica nueva que incorporar, sino que es ayudar a que el hombre descubra. Es algo que la humanidad ha tenido siempre, pero que ahora está tan distraída que la ha olvidado. Y es asombrarse, pues, cuando tienes los pies en la playa y dejar que el agua te moje los pies, pues eso es una experiencia de contemplación, ¿no? Perfecto. O fijarse en los colores de las hojas de los árboles cuando ahora dentro de poco vayan cambiando de color. Entonces, aprender a mirar, por ejemplo, ¿no? A mirar no con una mirada útil, digamos, ¿no? De aprovechamiento, sino de conexión con esos otros seres, personas y no personas, ¿no? Todo esto, esa riqueza interior, multiplica nuestra capacidad de conexión con Dios. No podemos conectar con Dios si no sabemos, pues, agradecer, contemplar, ver la maravilla que hay en la realidad que nos rodea, ¿no? Luis, en este tiempo, cuando las personas nos fueron compartiendo sus experiencias, desafíos, también le habíamos hecho la posibilidad de que nos compartan algunas preguntas, inquietudes. Te queremos, aprovechando esto que nos está diciendo, compartir una. Una persona nos decía qué enseñar y cómo abordar la clase si hay alumnos de varios credos, alumnos con otros credos, ¿no? Y también algunos nos hablaban incluso a personas jóvenes que no creen. Bueno, ya igualmente en esto que nos estás compartiendo nos tiraste varias ideas como para trabajar, pero quisieras agregar algo más en torno a esta pregunta. No, la pregunta me parece interesantísima, porque, mira, o sea, yo estoy muy agradecido de haber tenido a lo largo de los años en los que he estado trabajando en el aula como profesor, de haber tenido en diversas ocasiones alumnos de otras confesiones religiosas. Recuerdo ahora mismo un alumno ortodoxo, recuerdo varios alumnos, porque eran varios hermanos que eran mormones. Sí, además el chico estaba encaminado a ser pastor mormón. Entonces, esto decía que lo valoro muy positivamente porque una cosa que, y esto lo conecto con el principio de la pregunta que me has formulado, que dices, ¿qué enseñar? Enseñar en este contexto. Pues precisamente este contexto, esta presencia de varios alumnos, es el que a mí me da la orientación sobre el qué enseñar. Para mí es fundamental, y esto es lo que siempre explico y es lo que orienta mi trabajo, es que la enseñanza escolar de la religión es distinta de la catequesis y por tanto tiene un carácter académico, ¿no? Enseñanza, aprendizaje de unos contenidos, que son unos contenidos objetivos para los cuales no hace falta tener fe para conocerlos, para aprenderlos. Yo puedo saber bastante sobre el Islam, por ejemplo, estudiar bien el islamismo, ¿no? Igual que una persona no creyente puede conocer, o sea, y conocerse la Biblia y conocer la historia de la Iglesia y conocer qué significa cada sacramento y lo que proponen los mandamientos, etc., ¿no? Y explicarte el contenido uno por uno de los artículos del credo. Esto es lo que hay que enseñar. O sea, lo que hay que enseñar es
O sea, el qué enseñar es el contenido de la fe cristiana que en el fondo bueno, en el fondo no está sintetizado. A mí esto es una pauta que me orienta muchísimo, muchísimo y que me gustaría esto subrayar para compartirlo con ustedes. Supongo que es lo que tenemos todos en mente, ¿no? Pero ¿qué es el catecismo de la Iglesia? Y el catecismo de la Iglesia estructura en cuatro partes todo el contenido, y en el fondo esas cuatro grandes partes del catecismo es el contenido de la materia. Esas partes, pues las verdades la fe que creemos, que es el credo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, la Trinidad, y que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, o sea, Dios y hombre en la persona de Jesucristo, y todo lo que el credo va dando. Esa fe que se profesa es la fe que se celebra se puede trabajar en el aula con esa innovación metodológica y pedagógica que decíamos, se puede enseñar y aprender, puede constituir una clase en el sentido académico de religión. Entonces, mi experiencia, ¿cuál es? Que enfocando de esta forma, evitando convertir la clase en una catequesis, es decir, no diciendo a los niños tenéis que ser buenos. Habrá otro ámbito donde decir ser buenos, id a misa, rezad. Aquí les explicamos qué es la misa. En otro les animaremos 70 y la misa. ¿Por qué? Porque es una clase, porque es una asignatura. Y precisamente el hecho de que haya alumnos de otras creencias y alumnos sin fe me ayuda mucho a lograr ese enfoque. Pero mi experiencia, ¿cuál es? Que con este enfoque, en varias ocasiones ha habido alumnos que me han dicho, quiero bautizarme. O sea, tú expones, intentan ver el brillo en los ojos paradas antes, ¿no? O sea, todo eso es otra parte complementaria que será el testimonio, el liderazgo que yo ejerza o lo que sea, ¿no? Pero la clase, preservar su carácter académico, no es un impedimento, al contrario, para que aquel alumno que quiere llame a la puerta, queriendo recibir el bautismo, porque aquello ha despertado un interés, ¿no? Claro. Y la libertad. La libertad es fundamental. Hay que tener una confianza absoluta en la libertad. Porque es que las cosas, si no son hechas con libertad, no tienen ningún sentido. Para respetar, sabemos de la diferencia horaria que vos tenés allá en España. Aquí, y para respetar los tiempos. Se hizo de noche ya. Sí, ya estamos viendo que hay una luz artificial, que es la que te está iluminando. Así que bueno, para ser respetuosos, queríamos dejar una última pregunta. El otro día que hablábamos con vos, nos comentabas que estabas elaborando un curso sobre enseñanza de religión, y bueno, si nos podrías contar mejor de qué se trata, y también acerca de los libros de texto de religión escolar que has escrito en colaboración con otros de primaria y secundaria. ¿Qué valor crees que le agrega al profesor la utilización de un libro de texto, ¿no?, en la enseñanza religiosa? Eso es lo del libro. Mira, lo del libro de texto y después lo del curso que me has dicho, ¿no? Yo pienso que el libro de texto tiene dos grandes virtualidades, ¿no? O sea, favorece dos cosas. Por una parte, favorece la planificación. Favorece la planificación
significaría también que contrarresta, considero el principal obstáculo, lo digo así quizá para exagerar un poco, pero principal obstáculo para la enseñanza de la religión, y a lo mejor alguno de los que me oyen, es la improvisación. O sea, llegar al aula sin tener la clase preparada. Y desde la asignatura de religión, posibilidades de improvisar sin que se note enormes, ¿no? O sea, porque siempre tenemos el calendario, decimos, mira, pues hoy es San Francisco, hoy es el aniversario de no sé qué, y soltamos un speech. Pero eso no es dar con ese rigor académico que decíamos en la clase de religión. Eso en otras asignaturas sería impensable. En la clase de religión tampoco. Entonces, si teniendo un libro a veces cuesta no improvisar, sin tener un libro cuesta muchísimo más, porque requeriría un esfuerzo tremendo de antes de pensar qué temas, con qué actividades, etcétera, lo llevo a cabo. Por tanto, favorece la planificación, impide la improvisación. Y por otra, favorece la integridad de los contenidos. Si voy a la clase sin un libro, sino improvisándolos, sí planificándolos, pero yo mismo los temas, puede ocurrir que trate unos temas que a mí me gustan mucho, con los que me siento muy a gusto, con los que me lo paso muy bien y tengo muchas actividades, pero a lo mejor hay temas, si esto ocurre con varios profesores del centro, de los cuales el alumno, a lo largo de sus años en la escuela, no haya oído hablar nunca. Claro, detrás de un libro de texto, cuando empiezas un proyecto, cuando hacemos un libro de texto, que ya has dicho al principio que es a lo que me dedico, dices, bueno, ¿esto para qué etapa es? Ahora los libros en los que estoy trabajando van de primero de primaria a sexto. Ahora estos días estoy trabajando en el de tercero y cuarto. Pero cuando empecé con el libro de primero, yo ya sabía lo que íbamos a hacer en el libro de sexto. ¿Vale? O sea, actividades didácticas de todos los cursos, porque esto lo trataré en ese curso, eso lo empiezo introductoriamente en este y lo desarrollaré más después. Por tanto, favorezco la integridad en el sentido de la integralidad, ¿no? O sea, que se traten todos los temas importantes, que no haya lagunas o repeticiones innecesarias, ¿no? El proyecto que hay detrás de un libro te garantiza eso. Y que estén articulados, ¿no? Claro, hay una articulación, hay una metodología, o sea, forman o sea, es muy importante saber que cuando yo estoy dando una clase en segundo de secundaria o en cuarto de primaria, antes ha hecho unos años y después continuará otros. Es decir, soy parte de un proceso, ¿no? Y un libro sería como una partitura que me permite interpretar que antes unos y después otros continuarán esa interpretación. Pero lo que sí me gustaría añadir es que, claro, normalmente un libro de texto, y esto es lo que ocurre con algunos de los que manejáis aquí, es que a lo mejor pues hay mucha extensión, que a lo mejor pues excede al nivel de mis alumnos. O sea, un libro de texto, cualquier libro de texto, antes decía lo de la partitura, ahora diría es un instrumento. Es un instrumento que hay que interpretarlo. Es decir, no es un método que hay que seguirlo al pie de la letra, haciendo todas y cada una de las actividades, sino que con nuestra formación y nuestro criterio, pues tenemos que seleccionar qué actividades, ¿no? Tenemos que ver cómo utilizamos los textos, no hay que leer todo el texto en la clase. A lo mejor hay que decir, leed esto o resolver esa actividad y esta otra. O sea, es como un tipo de recursos que puedo utilizar más o menos, ¿no? Para adecuarlo a la realidad de mis alumnos. ¿Y qué me preguntabas antes de esto, perdona? Y bueno, además del aporte libro, también acerca del proyecto del curso en el cual estás formando parte y que nos dejes así con una
de invitación. Sí, bueno, esto es culpa vuestra, el que esté dedicándome a esto. Y es que no me pidieron hace un tiempo, unas semanas, me pidieron colaborar en un proyecto que, primero, un proyecto de un curso de estos que organizan desde Logos o Integralis para cursos que habéis hecho, hacer un curso sobre enseñanza de la religión, ¿no? Primero me lo pensé un poco, porque, como decíamos al principio de todo, es un reto, o sea, no es lo que estás haciendo y por tanto hay que abordar otra realidad. Pero en cambio después me di cuenta de que poner por orden las ideas podía ser, primero, empezando egoístamente por mí mismo, va muy bien escribir y ordenar ideas. Y después pensé, oye, pues las podemos compartir. Y si alguien, algún bien pueden hacer, si a alguien le interesa, que lo vean. Y entonces, un poco el guión en el que estoy ahora trabajando es, en el fondo, es lo que antes me habéis preguntado, que es qué enseñar y cómo enseñar, ¿no? O sea, cuáles son los contenidos y cuáles son las metodologías más adecuadas para esos contenidos. Pero antes hay una pregunta que me parece fundamental, es ¿por qué enseñar? Porque antes de perdernos en el qué enseñar y en el cómo enseñar, es muy importante haber entendido por qué hacerlo. ¿Por qué hacerlo yo personalmente como docente? ¿Por qué hacerlo la escuela como escuela? Porque ese por qué y para qué es lo que da sentido y orienta el qué y el cómo. Y en paralelo a esto habrá pues pistas para la propia formación, para poder enseñar ese qué y ese cómo, una vez resuelto el por qué, y un poco también el conocer las características de los alumnos a cada edad, ¿no? para tener pistas. Es un reto muy ambicioso y en el cual supongo que porque si no sería un trabajo de mucho tiempo y que si tiene que ser un curso de un tiempo acotado y tal, pues serán un poco las grandes pinceladas, pero interesante para después poder ir entrando en los detalles. Pero dejamos ya la propuesta y el puntapié para este espacio de reflexión que vamos a seguir, que vamos a continuar. Yo te quiero dar las gracias, Luis, por habernos dedicado este tiempo, esta hora en el cual te hemos escuchado con gusto. Seguramente a las personas que han participado le habrán quedado muchas palabras sonando. A mí en lo personal, yo fui anotando ahí mientras te escuchaba, y muchas cosas para seguir trabajando, reflexionando. También darles que a todos los participantes que nos han dejado puntas, bueno, por cuestión de tiempo ahora no las podemos hacer, por lo que decíamos antes, no ser respetuoso en la finalización en el horario que habíamos pactado, pero sí nos va a servir para esta instancia de reflexión y enriquecernos mutuamente con las experiencias que nos han compartido. Así que yo en lo personal te agradezco, Luis. Me quedé siempre mirando también el cuadro que aparece atrás tuyo, y por lo menos lo que yo veo e interpreto, ¿no? Esa idea de mar adentro, de asumir el desafío, de dejarnos también interpelar por el maestro y, bueno, a no quedarnos en la orilla. Así que gracias. Oye, gracias a vosotros porque ha sido una oportunidad, siempre lo es, cualquier reto es siempre, no es una frase hecha, sino una realidad que ahora mismo estoy experimentando, que es el hecho de compartir estas ideas, me ayuda a mí para empezar a ser más consciente de ellos, y tengo la esperanza, aquello que decíamos antes, la esperanza fundamental de servirnos, y a cada una y a cada uno pues le ha servido un poquitín de luz, pues, y que estoy a vuestra disposición para estas preguntas y cosas que vayan surgiendo. Me interesará que me las compartas en otro momento, por si hace falta pues continuar o hablar, lo que sea. Y claro, hablando de luz, veo que la mía ya se está... Bueno,
De mi parte... Ahí está. Bueno, hacemos acá. Lucía nos quiere dejar unas palabras. No, de mi parte también agradecerles a toda la participación y sobre todo a Luis y a Pablo por, bueno, haberse sumado a esta propuesta. La verdad creo que nos entusiasma. Yo me voy entusiasmada, no soy profesora de religión, pero ya me iré a un aula, mirá. Creo que esto de encontrarnos y compartir y seguir aprendiendo, bueno, nos ayuda un montón. Así que, bueno, ojalá podamos seguir adelante. Bueno, estoy a vuestra muchas disposición gracias. Para ello, Luis, a vosotros. todos, Un abrazo a todos. Muchas gracias. Adiós.